No te pierdas la promoción espectacular en la óptica Estela Gilchuk, que es la temporada del multifocal 2x1. Con la compra de un multifocal, Estela Gilchuk te regala otro multifocal de la misma graduación de sol. Así que ya sabes, puedes pasar por cualquiera de las 7 sucursales que tiene Estela Gilchuk. 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Todo el año abiertas. Bien, Ale, terminabas la idea. Que uno de los asuntos que siento que siempre la seguimos corriendo de atrás tiene que ver con de qué manera educamos a los nuestros, ¿no? Sí. A nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres también. Y hay un asunto que cada vez que ocurren hechos de esta naturaleza, hay un argumento que se cuela como justificándolo y tiene que ver con el famoso, pero vos accediste, ¿verdad? Y yo sobre eso quiero hacer un comentario poniendo un ejemplo que al verlo en otra dimensión luce por un absurdo. Supongamos que en efecto yo salgo del canal y una compañera que tiene auto me dice, ¿te llevo a tu casa? Y yo le digo, sí, llévame, gracias, muy amable, gustoso, acepto la invitación. Pero supongamos que esa compañera, uso de gusto, sí, ella la que conduce y yo, ¿verdad? Supongamos que esa compañera empieza a conducir de una manera que a mí no me gusta, o hacer comentarios que no me gustan, o poner una música que no me gusta, y yo empiezo a sentirme incómodo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Querida compañera, en la próxima esquina, por favor, frená que yo me bajo. Y me voy caminando a mi casa. Y supongamos que esa compañera digo, no, vos ya me dijiste que sí, ahora te la bancás, papá, y te llevo de la manera que yo quiero al lugar que a mí se me ocurra, cuente o no cuente con tu aval. Eso sería absurdo de entender. Bueno, en las relaciones sexuales, los hombres estamos enseñados para que si nos dijo sí, ahora te la bancás a como sea. Y ese es un asunto que tenemos que cambiar de paradigma. Siempre la otra persona, varón o mujer, te puede decir no a cualquier relación, a un acto sexual, a seguir queriendo con vos formar una pareja o simplemente bajarte del auto. Bien, Andrea, pensando concretamente y volviendo al caso de Baliza, se supone que en una semana van a estar los resultados de la pericia. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si esos resultados no arrojan nada contundente? Ya sea porque ella, porque además era mayor de edad, o sea que sabía que si tenía miedo, capaz lo mejor o lo más sensato era quedarse quieta o lo que fuera, las circunstancias donde no terminaron de haber pruebas contundentes. Y partiendo de la base que lo que dice es cierto, pero las pruebas no lo pueden demostrar, ¿cómo queda la situación, no? ¿Cómo queda para quienes después piensan 2 veces si denunciar o no cuando les pasa? Y bueno, la situación es un desastre por donde se mire. Es un desastre para esa chica que no obtiene la justicia. Es un caso más que queda impune, como tantos otros en este país, lamentablemente. Es un desastre porque estos 3 acusados pueden seguir reiterando esa conducta porque entienden de que es algo que es legítimo, está bien, no pasó nada. Es un desastre para la sociedad en su conjunto porque mucha gente va a decir, vieron, las mujeres mienten, ¿no? La justicia dijo que no había habido violación. ¿Puede haberse confundido esto o puede haberse estropeado la cancha cuando los reclamos feministas también se pegan con los reclamos de no violencia sexual? ¿Puede haber pasado algo que haya generado resistencia a algo que venía siendo cada vez más contundente, ¿no? Nos estábamos casi que poniendo de acuerdo en el tema de los delitos sexuales. Mira, algo pasó en el medio, ¿no? Yo creo que no. ¿En qué sentido? Me parece que nosotros estábamos dándole visibilidad a los delitos sexuales, ¿no? Hablando de los delitos sexuales, pero cuando empezamos a hablar de la explicación de por qué se producen los delitos sexuales, ahí se abre una brecha. Hay quienes creen que este es un problema de malos contra buenos, un problema moral. Entonces, que es el monstruo, que son los de la manada, los monstruos, los que están alejados de mí, los que hacen esto, o los que tienen una patología psiquiátrica. Ahora, cuando nosotros venimos a dar la explicación de que en realidad esto tiene que ver con la cultura, con cómo nos educamos, con el machismo de los varones, con esa idea de la imposición sexual, ahí es donde se hace ese quiebre y se empieza a decir, no, bueno, en realidad, para un poquito, está la feminazis, que se piensan que el mundo, los hombres es lo malo. Y acá no se trata ni de buenos ni de malos, no es un tema moral, es un tema de educación, es un tema de relacionamiento igualitario y de no sometimiento. Y a mí me parece que es muy importante esto porque el tema de la impunidad es brutal.
el daño que hace no solamente a la persona que vivió la situación, sino a la sociedad en su conjunto. Y el mirar para el costado y no querer ver que esto es un tema que cada uno y cada una de nosotros tiene que ver en esto, es ahí donde nosotros patinamos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende de las personas que quieren alejarse de este tema? Decir que las mujeres mienten, que están demasiado empoderadas, que ahora todos son delitos sexuales, que ahora a nadie se le puede decir nada porque si no es un acoso. Entonces, los varones están en una posición que no saben cómo comportarse. Yo creo que si tengo que hacer una crítica a lo que está pasando en este momento, es que al haber tanta impunidad, la justicia no está respondiendo al nivel que debe responder y la sociedad culpabiliza a las víctimas. Lo que está pasando es que las mujeres empiezan a organizarse en redes sociales, a protegerse, y eso da lugar a algo que para mí no es bueno socialmente, que son los scratches, ¿no? Claro. Porque empezamos a escrachar a todo el mundo. ¿En qué sentido? Al que violó a la chiquilina. Y eso genera nuevas solidarizaciones, ¿no? Con distintos protagonistas. Al que acosó. Entonces me parece que estamos entrando ahora. Eso es producto de la impunidad. Y eso es producto de los grandes niveles de violencia sexual que no los podemos bajar. Las mujeres nos tenemos que proteger. Tenemos que hacer una red de solidaridad. Pero la justicia tiene que empezar a actuar. Porque si no, bueno, empiezan a pasar estas confrontaciones a la interna de la sociedad que no conducen a nada bueno. Bien. Priscila. Bueno, me parece y coincido con que en realidad con esto de los delitos sexuales hay dos cuestiones que no se tienen que perder de vista. Por un lado, el accionar de la justicia cuando el delito sexual ya se cometió, cuando la víctima va a denunciar y todo este proceso que viene después. Lamentablemente hemos visto que las penas que se le dan a los violadores cuando se comprueba que fue así y que el hecho sucedió, son muy livianas para lo grave que es y para todo lo que implica para una víctima sufrir una violación. Y por otro lado, el punto que me parece que van en sí muy de la mano es el de educar. O sea, vivimos en una sociedad donde el hombre se le ha dado cierta impunidad con respecto a lo que puede hacer y a la violencia o a lo que puede ejercer sobre la mujer. Cuando una mujer dice que no, es no y ya está. Luego, siempre van a querer intentar justificar a quien abusó o acosó. Bueno, en este caso estamos hablando de los abusos, pero me parece que no hay que perder de vista esto. Sí es importante que la justicia actúe y actúe bien, pero si nosotros no educamos a los varones para que entiendan cuando una mujer no accede a tener relaciones sexuales, o no los educamos para respetar, por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser, los problemas no van a solucionarse. O sea, son dos cosas que van muy de la mano, pero no lo podemos perder de vista. Bien, Fede. Sí, obviamente que todo el tema de la violencia hacia las mujeres viene en todos los ámbitos. Si ponemos como estadística datos reales, que son que por cada mujer que en el trabajo denuncia el acoso moral, sexual, hay 140 mujeres, según los datos del Ministerio de la Inspección General de Trabajo, que no denuncian. Y eso viene con un relacionamiento que principalmente es con los mandos superiores, pero también son con los compañeros de trabajo. Muchas veces se toma que acá las víctimas siempre son las mujeres, y que en realidad no hubo ninguna violación, se dice, siempre salen de víctima, quieren justificar algo, y el tema es al revés. Los hombres son los que terminan haciéndose las víctimas de que yo no tengo la culpa, sí, ella quería, o estaba alcoholizada, la culpa de ella, mirá cómo estaba vestida, o hasta ahí quienes dicen por la ropa interior que utilizaba es que tenía ganas, o sea, ya que es como excusa es la forma, no solamente que estaba vestida, sino la ropa interior que tenía y si se podía ver si tenía o no tenía. Entonces hay un montón de cuestiones que van haciendo de que si los hombres no queremos convertirnos en esas supuestas víctimas de las feminazis que nos quieren acusar sin ningún motivo, bueno, si una persona está alcoholizada, una mujer está alcoholizada, obviamente no está en sus plenos usos de razones, por lo tanto, de lo que te diga, toma en cuenta que si está alcoholizada es no. El tema es que vos también estés alcoholizado. El tema es, bueno, si está alcoholizado, date cuenta que vos tampoco podés razonar, por lo tanto, no lleves a una situación a la que va a ser. Entonces, tiene que ver con eso, cómo nos comportamos los hombres, y que es muy difícil porque nuestra educación sexual, en la mayoría de los casos, es a través de la pornografía en Internet.
no es en clase de educación. Y lo que se ve en la pornografía en Internet no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad. Bien. Bautista. Sí. La violación es un delito, parece obvio lo que digo, y como tanto el sistema de justicia, que no es la justicia general, con las herramientas que tenga, deberá probar, porque la presunción de inocencia rige en todos sus términos en este sistema democrático, si aconteció o no aconteció. Pero, respecto de este caso puntual. Ahora, yo voy a poner dos casos que lo tratamos en el pasado, en estos programas que ustedes me invitaran. Uno es dos niñas en Artigas que tuvieron que filmarse con su XO, que el proceso de acuerdo sea el padrastro, quien las violaba, porque no le creían su relato. El padre de una de las compañeras a la que iban a... Situación 1. Situación 2. También en Rocha, también en una localidad cercana, los médicos forenses habían comprobado que dos menores de edad, dos niñas, eran abusadas por su padrastro, un hombre de amplio poder adquisitivo. Y en ese caso, en principio, el acuerdo que había arribado la Fiscalía era de que cumpliera prisión domiciliaria en la casa, le iban a poner un sistema de monitoreo para que lo controlaran. No sé si recuerdan esa situación. O sea, había una prueba de que el hombre había abusado sexualmente de sus menores. Y acuerdo mediante... el acuerdo le proponía, como en ese sistema, eso fue previo a que cambiaran la directiva luego con una Fiscalía, empezar a eliminar estos acuerdos de determinado tipo de delitos. Pero esto pasó en 2018. Y en 2018, un hombre que estaba la prueba de que había violado a dos menores de edad, el fiscal en primera instancia le dio prisión domiciliaria. ¿Qué pasó? Un programa acá, perdonen que lo diga de esta forma. Y casi concomitantemente de que se efectuó este programa, la Fiscalía fue y dejó sin efecto el acuerdo que había hecho. Hizo así. Lo rompió. Por lo tanto, no estamos hablando de fantasmas que puramente se les ocurre a un universo de mujeres que no están bien de la cabeza. Esto pasa este año, esto pasó hace poco tiempo. Le pongo una cifra para terminar y darle paso a los demás panelistas. La violación intrafamiliar, no es el caso, ¿verdad? La violación intrafamiliar también es una forma de violencia doméstica. Sí, y justo me invitaron, hablando un poquito de las estadísticas, Uruguay cerró este año en violencia doméstica general. Tenemos 10 veces más delitos de violencia doméstica que España. Tenemos 4 veces más delitos de violencia doméstica que Chile. Tenemos 2 veces más delitos que la Argentina. Bien, si me permitís con esos datos para la evaluación final de Andrea, antes de despedirla en este bloque, ¿en qué quedamos en este país? La ley integral famosa, ¿qué está necesitando? ¿Se va a solucionar con 500 tobilleras más? ¿Se necesita un shock presupuestal para la implementación ambiciosa de esta ley? ¿Qué pensás si hacemos tu cierre final? Varias cosas. Creo que la ley necesita un shock presupuestal, sin lugar a dudas. La ley necesita voluntad política del Poder Judicial, del sistema de justicia, de implementarla sí o sí. Tú vas a algunos juzgados y los jueces te dicen acá no se aplica la ley, aunque la ley está en vigencia. Eso no es absolutamente incorrecto plantear eso. El Poder Judicial debería ya estar transformando juzgados, algunos juzgados que tiene, para empezar a implementar la ley. O sea, hay un tema presupuestal, pero hay un tema de voluntad política. Esas dos cosas al mismo nivel tienen que estar para que esta ley se empiece a implementar. Otra de las cosas que me parece que es muy importante es que empecemos a trabajar sobre la doble moral sexual, una vara que mide lo que es la sexualidad de las mujeres y la sexualidad de los varones, y entendamos que los casos de abuso sexual y de violencia sexual tienen que ver cuando nosotros educamos a nuestros hijos a que bueno, si esa mujer se sale de los límites de lo moralmente aceptable, entonces con ella se puede hacer cualquier cosa. Entonces, empecemos a educar a nuestros hijos varones, que estamos en una sociedad machista, y que la relación entre varones y mujeres tiene que ser una relación en igualdad. Y que no podemos pretender que si una mujer tiene determinada conducta sexual,
entonces es pasible de sufrir cualquier clase de violencia o de someterla al escarnio público, simplemente ¿no? ir en contra de su voluntad, ¿no? Ir en contra de su voluntad o condenarla, porque también sucede que se filma a una mujer en una situación y que se viraliza para condenarla porque esa mujer estuvo en tal situación. Que el no es no. Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos varones desde que abren los ojos. El no es no. Andrea Tuana, perdón, ibas a decir algo más. No, y lo último que quiero decir es que me parece que es necesario que sigamos presionando desde todos los sectores, desde los medios de comunicación, desde todas las personas en la calle, en las marchas, desde los distintos lugares para que se comprenda que el tema de la violencia de género es un tema gravísimo que está afectando a nuestro país, que todavía hay muchísimos casos que no logran salir a la luz y no logran denunciarse, que hay que mejorar todo el sistema institucional para dar respuesta a este tema y que dejemos de decir que ahora estamos en la otra punta de la cuestión y ahora todos son denuncias falsas, ¿no? Y que dejemos de poner en tela de juicio la palabra de quien dice que ha sufrido un hecho tan grave como una violación sexual o como distintas formas de violencia de género. Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Hacemos la última pausa y cuando regresemos, reflexiones de nuestros panelistas. Ya venimos.